Sanjiao 1. Está ubicado en el lado externo del dedo anular a 0,1 cum posterior al ángulo ungueal. Sanjiao 2. Está aproximadamente en el borde de la comisura de los dedos anular y meñique. Se localiza este punto con la mano cerrada. Sanjiao 3. Con la palma hacia abajo, se localiza este punto en el dorso de la mano, entre el cuarto y quinto metacarpiano, en la depresión próxima a la articulación metacarpofalange. Sanjiao 4. En la unión del cúbito y el carpo, en la depresión lateral del tendón del miembro extensor común digital. Sanjiao 5. A 2 kun por arriba de Sanjiao 4, entre el radio y el cúbito. Sanjiao 6. A 3 kun por arriba del punto Sanjiao 4, entre el cúbito y el radio. Sanjiao 7. A 3 kun posterior de la muñeca, un dedo transversal por fuera del punto Sanjiao 6, en el lado radial del cúbito. Sanjiao 8. A 4 kun por arriba del punto Sanjiao 4, entre el radio y el cúbito. Sanjiao 9. A 5 kun por debajo del olecranón, entre el radio y el cúbito. Sanjiao 10. Cuando se flexiona el codo, se localiza el punto en la depresión que está a 1 kun por encima del olecranón. Sanjiao 11. 1 kun por arriba del punto Sanjiao 10. Sanjiao 12. Queda en la línea que une el olecranón con el Sanjiao 14 a media distancia entre Sanjiao 11 y Sanjiao 13, justamente en el extremo inferior del músculo tríceps del brazo cuando el antebrazo está en pronación. Sanjiao 13. Queda en la línea que une el punto Sanjiao 14 con el olecranón a 3 kun por debajo de Sanjiao 14 en el borde posterior del músculo deltoides. Sanjiao 14. Queda en la parte posterior inferior del acromión, en la depresión que se halla a 1 kun posterior al punto intestino grueso 15. Sanjiao 15. Queda en el punto medio entre vesícula biliar 21 e intestino delgado 13 en el ángulo superior de la escápula. Sanjiao 16. Queda en la parte posterior inferior de la apófisis mastoidea, en el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, a nivel del punto intestino delgado 17 y vejiga 10. Sanjiao 17. Queda detrás del lóbulo de la oreja, en la depresión entre el ángulo de la mandíbula y la apófisis mastoidea. Sanjiao 18. Queda en el centro de la apófisis mastoidea, en la unión del tercio medio y tercio superior de la curva formada en Sanjiao 17 y Sanjiao 20, posterior al hélix de la oreja. Sanjiao 19. Está detrás de la oreja, en la unión del tercio superior y medio de la curva formada por Sanjiao 17 y Sanjiao 20, postauricular. Sanjiao 20. Está directamente por arriba del ápice de la oreja, en la línea de los cabellos. Sanjiao 21. En la depresión anterior entre la oreja y la articulación de la mandíbula, a medio kun por encima del cóndilo de la mandíbula. Se localiza entre punto con la boca abierta. Sanjiao 22. Queda en la parte anterosuperior del punto Sanjiao 21, a nivel de la oreja, en el borde posterior de la línea de los cabellos por donde pasa la arteria temporal superficial. Sanjiao 23. Queda en la depresión que se halla en el extremo externo de la ceja.
En el lado cubital del meñique a 0,1 cum posterior al ángulo ungueal. Intestino delgado 2. Al cerrar ligeramente la mano se localiza este punto en la parte anterior de la articulación de la quinta metacarpofalange en la unión de la piel blanca y roja. Intestino delgado 3. Con la mano empuñada el punto se localiza en la proximidad de la cabeza del quinto metacarpiano en la depresión donde se une la piel blanca y roja. Intestino delgado 4. En el lado cubital de la mano en la depresión entre la base del quinto metacarpiano y el hueso triangular. Intestino delgado 5. En el lado cubital de la muñeca en la depresión entre la apófisis estiloides cubital y el hueso triangular. Intestino delgado 6. En el lado dorsal de la cabeza del cúbito con la palma expuesta al tórax se localiza este punto en la depresión entre el borde externo del cúbito y el tendón extensor cubital del carpo. Intestino delgado 7. A 5 cum por arriba de la muñeca en la línea que une a intestino delgado 5 y a intestino delgado 8. Intestino delgado 8. Entre el olecranon y el epicóndilo interno del húmero se localiza el punto con el codo flexionado. Intestino delgado 9. Con el brazo en aducción, un cun por arriba del extremo del pliegue axilar posterior. Intestino delgado 10. Con el brazo en aducción, el punto está directamente por arriba de intestino delgado 9, en la depresión inferoexterna de la espina escapular. Intestino delgado 11. En la depresión infraescapular en la unión del tercio superior y medio de la distancia entre el borde superior de la espina escapular y el ángulo inferior de la escápula. Intestino delgado 2. En el centro de la fosa supraescapular directamente por arriba de intestino delgado 11. Se localiza en el punto de la depresión que se forma al levantar el brazo horizontalmente. Intestino delgado 13. En el extremo interno de la fosa supraescapular a la mitad entre el intestino delgado 10 y la apófisis espinosa de la segunda vértebra torácica. Intestino delgado 14. A 3 cum lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica, en la mitad vertical del borde vertebral de la escápula. Intestino delgado 15. A 2 cum lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Intestino delgado 16. Está en la parte lateral del cuello y en el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo posterior del cuello. Intestino delgado 17. Posterior al ángulo de la mandíbula en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Intestino delgado 18. Directamente por debajo del ángulo externo del ojo en la depresión del borde inferior del arco cigomático. Intestino delgado 19. En la depresión entre el trago y la articulación de la mandíbula, cuando la boca está ligeramente abierta.